nada, si alguno sabía, para fijar la fecha de los parciales. No sé si nos terminarán el del 16 o el del 23 de julio. En general es en julio, pero a ver si tenemos fecha. ¿Delito? Pues hay delito porque esa inclinación. Igual con ustedes recibir, Ali ya fijó la fecha, ¿no? Sí. Me parece que sí. Yo tengo que la fecha de civil es el 7 de julio. Sí, a mí me parece, estaba entrando ahí. A ver. Acá, el 7 de julio, exacto. Entonces el miércoles 7 es el primer parcial de civil. Y acá, el 17 de julio se cierra el torneo. Entonces el viernes 9, el de Romano va a tener que ser el 8. Con un día de diferencia, porque el viernes es feriado. Perdón, profesora, ¿puede repetir la fecha del parcial de civil? De civil, el 7, el miércoles 7 de julio. Vale, gracias. El de civil. Y el de Romano va a tener que ser o el jueves 8 o el viernes 2, cuando mucho. El viernes 9 es feriado y ya la otra semana ya cierra, así que no tendríamos tiempo para corregir. Viernes 2 o jueves 8 tendrían que ser. Uno está muy cerca del de civil, pero por lo menos tienen una semana más. Yo lo pondría el jueves 8, el parcial de... Pero bueno, tienen un día de diferencia. No sé, para ustedes cómo les va a resultar eso. El tema es que... Porque ¿Lo dejamos para después de las vacaciones no? ¿Qué? ¿Lo dejamos para después de las vacaciones no? Por eso, es o viernes 2 o jueves 8. No tenemos más alternativas, porque necesito una semana para corregirlo porque está escrito. Encima en las dos fechas quedamos con un día de diferencia con otro parcial. ¿Que el jueves también tienen parcial, el jueves 1? Sí. De constitucional. ¿Qué tienen? El jueves 1 tienen constitucional. Sí. Bueno, me parece que va a tener que ser el jueves 8, así tienen por lo menos una semana más para... Si es lo mismo, o sea, si sí o sí ya tienen un solo día de diferencia, prefiero para el jueves 8. Entonces el jueves 8 ponemos el primero de Romano. Yo después paso bien la fecha. Pero les había prometido eso, que le iba a fijar, así que fui a buscar un calendario, hablé con Juan Carlos y me dijeron que la ponga cuando quiera. Así que bueno, el jueves 8, el primero de Romano. ¿Sí? Sí, perfecto. Se puede, o sea, podemos fijar aunque tengan un día de diferencia. Lo que no podemos fijar es el mismo día, pero si ese día no tienen ninguno, sí, va a tener que ser eso. Bueno, vamos. Hola, buenas tardes a todos. Sí, el 19, por eso. O sea, el viernes 16 termina la cursada y yo ahí ya tengo que entregar las notas. O sea, por eso tiene que ser el jueves 8, para tener una semana para corregir de las dos materias y darle las notas ahí. O sea, les daré el miércoles 14, les daremos las notas de civil y el jueves 15 las notas de romano. Bueno, avancemos. Decime, Malena. ¿Cómo nos va a evaluar ambas materias? ¿Va a ser oral? ¿Va a ser...? No, escrito.
¿Y de desarrollo o de...? Ha limitado un poco de desarrollo y un poco como multiple choice, o seleccione la opción correcta, o sí, algunas como prehechas las preguntas y ustedes tienen que elegir, y otras va a ser respuestas cortas, a desarrollar de respuestas cortas. Por lo general les damos una hora para que puedan desarrollar y tienen tiempo para responder. Sí, para los que entraron recién, las fechas serían el miércoles 7, el parcial de civil, y el jueves 8, el parcial de romano. Gracias ahí para los que lo pusieron. Yo lo voy a escribir ya. El 8 del 7, el jueves 7 del 7. Bien, así que sí, así va a ser la modalidad. Les damos un tiempo, solamente pueden entrar ahí en ese intervalo, o sea, el parcial está abierto de 7 a 8, imagínense que es el horario, y bueno, tienen ahí para responder las preguntas que hagamos. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces con nuestra bolilla de la ley. Vamos a ir dentro de lo que es el programa, el tercero de los incisos, que es el tercer inciso. Estamos en la bolilla 2, digamos el último de los apartados, que es el efecto de la ley. Eso vamos a ver hoy. El que tiene el código, como siempre, haciéndolo a mano, porque específicamente vamos a ver los artículos del código, van a estudiar del código directamente y saberse bien los artículos y qué es lo que dice nuestra ley. La primera parte, el primer apartado de esos es se refiere con respecto a las personas. Cuando se dice con respecto a las personas, se dice que sería el ámbito subjetivo de la ley. Es decir, bueno, ¿quiénes son los sujetos que tienen que cumplir con la ley? Por eso es respecto de las personas. Y para eso nos vamos al artículo 4 del código, que específicamente dice ámbito subjetivo, que es lo mismo que decir respecto a las personas, y establece: las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliarios o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Esto es, no importa dónde, si estás en Argentina, no importa si estás de paso, si sos ciudadano residente, si estás de vacaciones, no importa, te rige la ley del país. Entonces, ¿para quiénes son obligatorias las leyes de nuestro país? Para todos los que habitan el territorio. Entonces ahí lo que se da, ¿se acuerdan cuando vimos uno de los caracteres de la ley, que era la territorialidad? Y cómo era obligatorio, el primer carácter que era la obligatoriedad y que lo relacionábamos con la territorialidad, territorialidad. ¿Se acuerdan que vimos que era el primer carácter de la ley, la obligatoriedad? Entonces, la ley es obligatorio para el territorio nacional, que es una ley nacional, ¿no? Si es provincial, será el territorio provincial. Pero es obligatorio y está relacionado al territorio. Y todos los sujetos que habitan en ese territorio, que están en ese territorio, tienen que cumplir la ley. Eso es efectos de la ley con respecto a las personas. Artículo 4 del Código Civil Comercial.
Después dice con relación al tiempo. Y ahí vamos a ver dos artículos. Primero el artículo 5 y después el 7. Primero nos vamos al que sigue. Artículo 5, vigencia. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día en que ellas determinen. Entonces, cuando se publica una ley, va a comenzar, si no dice nada, si la ley no dice, porque muchas veces la ley dice, bueno, esta ley comienza a regir el 1 de enero del año 2022. Si no dice nada, si no se refiere una fecha de cuándo comienza a entrar en vigencia, empiezan a entrar en vigencia al 8º día de su publicación. Eso respecto al tiempo de cuándo comienza a entrar en vigencia. Pero el principal efecto temporal de la ley, es decir, el principal principio de la ley con respecto al tiempo, es que las leyes rigen desde que surgen hacia el futuro, que no son retroactivas. Es el principio de irretroactividad de la ley. Y ahí nos vamos al artículo 7. Ustedes si tienen el código lo pueden escribir con lápiz y si el código lo tienen fotocopiado, lo subrayan. Cada artículo que nosotros veamos del código, lo estudio del código. Nosotros vimos bastante, vimos el primero, el segundo, el tercero, ahora está el cuarto, el quinto, ahora vamos a ver el 7. Todos los que nosotros veamos, estudienlo directamente del código. Bueno, artículo 7, eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, una vez que entra en vigencia, la aplico de lo que existe hoy, no me voy para atrás. Es a partir de lo que existe al momento de su entrada en vigencia. Las leyes, repito, no tienen efectos retroactivos. Y en el segundo párrafo lo dice como principio general y vamos a ver que tiene una excepción. El segundo párrafo dice, las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. Entonces, una ley podría establecer una disposición específica que permita que esa ley tenga efectos retroactivos, es decir, que valga antes de su estado en vigencia. Esto es una excepción, o sea, el principio general es que las leyes son irretroactivas y que comienzan a tener vigencia, o sea, a tener validez y eficacia una vez de su entrada en vigencia. Ese es el principio general. Pero acá está establecido que una ley puede establecer una disposición en contrario. Ahora, esa excepción, esa retroactividad establecida por ley, la retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces, si una ley establece que puede valer para atrás, es decir, que puede tener efectos retroactivos, puede ocurrir, pero siempre y cuando nunca puede ir en contra de algún derecho constitucional. Eso lo establecemos en el segundo. Y en el tercer párrafo
establece: las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso en ejecución, con excepción de normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Entonces, una nueva ley, si hay un contrato que está siendo ejecutado, es decir, yo firmé un contrato de aquí y que vale por 3 años, en la mitad sale una nueva ley, uno diría, bueno, a partir de ahora va a estar en vigencia. No, porque está en contrato por la validez anterior, desde el momento en que se firmó. Ahora, solo podría afectar a ese contrato, la vigencia y validez de ese contrato, si es para mayor beneficio del derecho al consumidor. Imagínense que yo tengo un contrato por un alquiler y sale una mejora, una ley, una modificación en la ley, y eso sería derecho al consumidor. Entonces, si es más favorable para el inquilino, sí se aplicaría y entonces sí modificaría el contrato que se firmó antes. Siempre y cuando, repito, sea más beneficioso para el consumidor. Imagínense, no sé, que se inventa que la garantía en vez de ser de 1 año, ahora la garantía es de 2 años. Bueno, yo firmé un contrato de compra-venta antes, y bueno, me afecta, me beneficia, porque está bueno tener más tiempo de garantía. Es un beneficio para el consumidor. Entonces, y en conclusión, con este artículo, nosotros tenemos 3 principios con relación al tiempo. 3 principios con relación al tiempo. El primero, y que el principio general es que las leyes no rigen hacia atrás. Las leyes rigen para el futuro. Las leyes, en principio, no tienen efecto retroactivo. Pero ahí agregamos ese en principio, porque sabemos que tenemos una excepción. Y eso va a ser nuestro segundo principio. Nuestro segundo principio con relación al tiempo es que el Congreso puede dictar normas con retroactividad. El Congreso puede dictar normas con retroactividad mediante una declaración expresa. ¿Puedo repetir? Que decía el Congreso puede dictar. El Congreso puede dictar leyes con retroactividad. El Congreso puede dictar leyes con retroactividad solo mediante declaración expresa. Sería como la excepción a la regla. De nada. Y por último, el tercer principio, con relación también al anterior, se van como relacionando unos con otros. Esa retroactividad expresa no puede afectar los derechos constitucionales. Esa retroactividad no puede afectar los derechos constitucionales. ¿Se entendió con relación al tiempo? Lo que prima es la irretroactividad de la ley y con excepción existe la retroactividad. Eso con relación al tiempo. Después en el artículo 8, que es el que le sigue, ¿se acuerdan que lo vimos? No lo vimos todavía en romano, pero creo que se las mencioné. No lo vimos todavía en romano. Esto de que
nadie puede decir, ay, yo no sabía que esta ley no tenía, que existía esta ley, como que me excuso con desconocimiento. Yo no sabía que robar era un delito, la verdad que no lo vi. Si eso ocurriera, yo no sabía que si chocaba a alguien tenía que pagar, no sabía que no podía huir si atropellaba a alguien y me iba. Es decir, la excusa del desconocimiento del derecho no existe, no vale. Eso es lo que permite el orden jurídico, la estabilidad jurídica. Porque si no todos diríamos, no sabía que eso había que hacerlo. No sabía que tenía que pagar este impuesto. Nos podríamos excusar. Entonces, el principio, el artículo 8 habla del principio de inexcusabilidad. Inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Es decir, salvo que diga que bueno, que por un desconocimiento, salvo que esté expresamente, el error de derecho es inexcusable. Yo no puedo equivocarme con el derecho. Ustedes lo van a ver cuando vean error, no sé si ya lo vieron con Andy, los vicios de la voluntad. Cuando vean los vicios de la voluntad, van a ver esto del error del derecho. Bueno, es inexcusable. No podemos decir, no sabía, o pensé que era diferente. No nos sirve de excusa. Bien. Vamos en relación al territorio. En relación al territorio, lo mismo que con el anterior. El principio general, en relación al territorio, el principio general es la territorialidad. Profe, ¿podría repetir lo que dijiste porque me fue en internet? Sí, que con relación al territorio, que sería el inciso C, en cuanto al territorio dice, nociones generales de derecho internacional privado, en cuanto al territorio, se aplica la ley territorial, es decir, la ley local de nuestro país. El principio general es la territorialidad. Gracias. La excepción es la extraterritorialidad. Es decir, solo por vía de excepción, funcionando igual que el apartado anterior, ¿no? Lo general es que se aplica la ley territorial local del país, o de la provincia. Y como excepción, existe la extraterritorialidad de la ley en casos puntuales. Vamos a ver algunos ahora. Pero entonces, como principio general, aplicamos la ley territorial, esto ya lo habíamos visto en el artículo 4. ¿Sí? En el mismo artículo 4, ¿vieron? Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio, de la República. Ese mismo que daba el aspecto subjetivo, nos está diciendo que vale la ley del territorio. Pero hay algunas situaciones de excepciones, que es lo que está marcado acá en el programa cuando dice nociones generales del derecho internacional privado. Que hay algunas situaciones del derecho internacional privado en donde, piensen en la palabra, internacional privado. Si yo digo que es privado, ¿se acuerdan que el derecho privado siempre iba en las relaciones de los particulares? Y si es internacional, va a ser claro que va a ser relaciones entre particulares en donde alguno es extranjero, donde alguno vive en otro lado. Eso es el internacional privado. Hay algunas situaciones específicas en las que hace que en nuestro país valga la ley de otro país para el vínculo privado.
por ejemplo, nosotros tenemos algunos casos en sucesiones, sabemos, bueno, ustedes ya lo van a estudiar, pero siempre el juez es competente cuando alguien muere y se abre una sucesión, que sea en el último domicilio del causante, es decir, el último domicilio de la persona que muere. Ahí es donde vamos a abrir la sucesión. Ahora, puede ser que una persona muera acá, pero tenga su último domicilio en Italia, que era un italiano y vino de vacaciones y murió. Bueno, vamos a aplicar, o que tenga herederos aquí, tenga hijos aquí, pero viva allá. Bueno, vamos a aplicar entonces, vamos a poder unir y fusionar la ley local, pero vamos a hacer valer también la ley italiana, porque ahí tenía su último domicilio. Entonces, como excepción, aplico la ley de otro país aquí. En el caso también de divorcio. Se divorcian acá, pero se casaron en Italia, vamos a decir, no sé Italia, vamos por otro país, Alemania. Dos personas que se casaron en Alemania, vinieron a vivir a Argentina y acá se divorcian. Bueno, yo tengo que ver cómo es el régimen de matrimonio en el otro país. Porque estaba vigente ese matrimonio. Entonces, hay situaciones de derecho internacional privado en donde hacen a la excepción de este principio general de la territorialidad. Esto de las disposiciones de derecho internacional privado lo tenemos en el artículo 2594. Artículo 2594. Normas aplicables se refiere dentro del título de Derecho Internacional Privado. Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y convenciones internacionales vigentes que se aplican en el caso, y en defecto de las normas de fuente internacional se aplican las normas de Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna. Entonces, por un lado, tenemos esto de que hay excepciones de derecho privado que vamos a aplicar. Y por el otro lado también tenemos que Argentina muchas veces está suscrito a tratados internacionales. Entonces ahí también estoy haciendo valer ley extranjera, si lo hago acuerdo. Igual esa ley, una vez que yo para que un tratado internacional valga como ley en nuestro país, se ratifica. La palabra es se ratifica. Yo ratifico el acuerdo internacional celebrado con este país mediante esta ley. Entonces, al ratificarlo por ley, ya la ley es argentina. Porque esa ratificación va a tener un número de ley de nuestro país. Es como hacer valer una ley internacional, hacerla propia. Entonces no deja de ser ley local. ¿Me siguen en la idea? Bueno, y después cuando dice respecto de la voluntad individual. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos clasificado la ley en dos tipos, que la clasificábamos de forma bisagra. Decíamos que por un lado teníamos leyes supletorias y por el otro lado teníamos leyes imperativas. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Recuerdan que habíamos visto que las imperativas, las personas no pueden apartarse de lo que dice la ley? Es decir, una ley vigente, las personas no pueden decir, bueno, voy a inventar otro tipo de derecho real. No se puede. Es una ley imperativa. Pero no sé si recuerdan que existía la ley supletoria.
en donde la ley supletoria, las partes podían dejar sin efecto algo y de común acuerdo existía la libertad. Y el ejemplo que les había dado eran los contratos. Entonces, respecto a la voluntad, cuando se refiere respecto a la voluntad individual, esto se permite solamente para los casos de las leyes supletorias. En donde si no hay un abuso del derecho y si no altero la moral, las buenas costumbres, si no es algo ilícito, yo puedo contratar o hacer un acuerdo con otra persona y hacer valer unas leyes propias, y ahí sí tengo libertad para crear. Pero siempre va a ser no afectando la moral, las buenas costumbres, no alterando el orden público, que es lo que vamos a ver ahora que le sigue, y siempre con fines ilícitos. Y como les había dicho también cuando les mencioné la clasificación, el ejemplo claro donde se da es en los contratos, en la libertad contractual, porque los contratos son ley para las partes, siempre y cuando no afecten, como les digo recién, el orden público, la moral, porque ahí no valdría. No puedo decir, como les dije, esto, bueno, te alquilo un departamento para que vos hagas trata de blancas. El fin es ilícito, entonces no hay libertad contractual, no puedo contratar de lo que quiero si el fin es ilícito. ¿Bien? Bueno, vamos al último punto, que es las leyes de orden público. Primero, si decimos qué es el orden público o cómo funciona o para qué actúa, sería cuál es la naturaleza jurídica del orden público. Es que el orden público, ustedes piénsenlo así literal como lo dice la palabra, ¿no? Una armonía social de la sociedad, que se busca que exista un orden en la comunidad. En el orden público, como si decimos qué es el orden público, o cuál es su naturaleza jurídica, o para qué sirve, o para qué está creada, el orden público es para un límite a la autonomía de la voluntad privada. Un límite a la autonomía de la voluntad privada. Es decir, vos no podés hacer con tu voluntad lo que quieras si estás afectando a algo mayor, que es el vivir en sociedad, al otro. Entonces, la naturaleza jurídica del orden público es poner un límite a la autonomía de la voluntad privada. Claramente va a depender en qué sociedad, o sea, el orden público es diferente en Argentina, en nuestra comunidad, que en otro país, dependerá de las costumbres. Hay países en donde la poligamia está permitida. En nuestro caso, no hay poligamia, sería adulterio si una persona está casado y tiene relaciones con otro o quiere vivir con otra persona. Entonces, depende de la comunidad en el tiempo y en el espacio, es decir, en el territorio y en el tiempo, porque nuestras creencias y nuestras costumbres, es decir, lo que creamos que está en contra del orden público, va variando a través del tiempo. Antes, en un pasado lejano, afectaba al orden público que dos personas del mismo sexo estén caminando de la mano o se besen en una plaza. Estaba mal visto, afectaba al orden público. La policía podía detenerlos, porque estaban en contra del orden público. Como ejemplo, que les quiero decir que nuestras creencias van actualizándose o se van modificando.
Entonces el orden público siempre está, que es esta limitación, siempre está supeditado a un tiempo y a un territorio. Porque como les decía, hay costumbres que son diferentes aquí que en otro país. Y aquí, en el mismo territorio, también van cambiando a medida que avanza el tiempo. Lo que busca es esto, ¿no? Como tener una organización social digna. Pero quiero insistir con que les quede claro esto de que es variable en el tiempo y lugar. El orden público es variable en el tiempo y lugar. Siempre está relacionado a la moral y a las buenas costumbres. Y como les decía al principio, como carácter, es que responde al interés del orden social. Es decir, el orden público está pensado, cada vez que ustedes miran un artículo que es relativo a orden público, a una norma, es que está pensado al orden social, a la armonía social. Y cuando una ley es de orden público, siempre es imperativa. Vieron que dijimos que había normas supletorias e imperativas, obligatorias. Bueno, toda norma de orden público es obligatoria. Eso es que es obligatorio. Y el 12 lo menciona. Volvemos. Artículo 12. En realidad dentro de lo que es está lo que les iba a decir primero con respecto al capítulo 3 es que tenemos como el ejercicio de los derechos, el principio de buena fe, el abuso del derecho y el orden público. Como que esas tres patitas sería cómo podemos las personas privadas ejercer los derechos. Siempre tiene que ser como que la buena fe se predomina, que no puedo abusar del derecho, que sería el artículo 10, y por último el artículo 12, que se refiere al orden público. Y acá establece esto. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Entonces, las personas no podemos modificar, hacer nuestro propio contrato si ese contrato afecta al orden público. Y después dice, el acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado fraude a la ley. Entonces, cualquier contrato que nosotros querramos hacer y que trate de violar este orden público, se considera que es fraudulento y que estoy queriendo engañar a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Entonces, si yo quise hacer un tipo de contrato diferente, quise engañar al orden público, bueno, se va a aplicar la ley que está vigente. Porque insisto, el orden público es imperativo, es obligatorio. Cualquier norma de orden público es obligatoria. Como figuras tradicionales de orden público, todo lo que son las instituciones de la familia, o sea, todo lo que es el derecho de familia es orden público, no se puede negociar. No podemos negociar
sobre una paternidad o no paternidad, sobre si paga alimentos, si no paga alimentos, eso no se puede negociar. Es de orden público. Las instituciones de familia son de orden público. Es decir, lo que está establecido en la ley de familia no lo puedo modificar. No tengo libertad de voluntad ahí. En el derecho real, por ejemplo, que son el derecho real es el que rige la relación de una persona con una cosa, qué tipo de relaciones existen entre una persona y una cosa, es derecho público. No puedo estar inventando relaciones nuevas. En el derecho laboral lo mismo, es orden público. No puedo un patrón inventar, decir, bueno, en realidad no puedo, lo digo entre comillas, ¿no? Porque a veces ocurre que existan sus propias reglas, sus propios horarios extras, decir, bueno, acá está pautado que el mínimo que te tengo que pagar es 10, pero bueno, hagamos este arreglo, yo te pago 8 y vos, no. El derecho laboral no se puede negociar, es orden público. Y entonces, el programa dice, leyes de orden público, restricciones a la irretroactividad extraterritorial y la autonomía privada. Lo primero que dijimos es que la ley de orden público es una limitación a la autonomía privada. Limita la autonomía privada. Y que en los principios generales de irretroactividad y extraterritorialidad solo podrían aplicarse. Vieron que dijimos que en nuestro país podríamos aplicar por una situación de internacional privado la ley de otro país como excepción, como extra. Ahora, si afecta al orden público no lo vamos a aplicar, va a ser una limitación. Si en tal país está permitida la trata de blancas, si alguien porque vivía en otro país quería, no se puede, afecta al orden público. No voy a permitir la excepción de la extraterritorialidad, no la permito, porque afecta al orden público. Y vieron entonces que cuando dije, y con respecto a la irretroactividad, lo mismo. Si una ley va a afectar en el tiempo, la quiero hacer valer en el tiempo, pero afecta al orden público, tampoco lo puedo aplicar. Entonces, y como conclusión, con respecto a la irretroactividad, recuerdan que vimos que, recién lo vimos hoy, así que lo tienen que tener frescos, que la irretroactividad estaba expresa en la ley, o sea, la ley expresamente decía que era retroactivo, pero que no podía ir en contra de... ¿Qué dijimos? No puede ir en contra del orden. Sí. De la Constitución, de los derechos establecidos en la Constitución. Entonces, le agregaríamos otro más. Tampoco puede ir en contra del orden público. Porque el orden público también actúa como una limitación a la irretroactividad. Como limitación a la extraterritorialidad. Imagínense que en un país esté permitido la pena de muerte y si una persona vive allá y quiera aplicar, bueno, entonces esta persona, la vendetta italiana, vamos a aplicarlo acá, no sé, vamos a darle... No, va en contra del orden público. Va en contra de a ver cómo explicarlo, sin decir la moral, porque no es lo mismo que la moral, está relacionado con la moral y las buenas costumbres, muy relacionado. Pero el orden público es eso, se busca eso, la armonía de la sociedad, de los valores y las creencias de la sociedad. Y en esta sociedad sería en contra de la moral,
la pena de muerte, por ejemplo, o la trata de blancas, por ejemplo, un secuestro o violaciones, o cosas que estén permitidos en otro país, como decir, la trata de blancas o la poligamia era lo que les dije, como ejemplo. Bueno, hay cosas que van en contra de la moral y las buenas costumbres y del orden público en general. ¿Se entendió? ¿Me entendieron? ¿Se perdió alguien? ¿Quiere que les repita algo? Entonces, o sea, el orden público siempre es imperativo, no puedo escaparme de él. Y el fin, y esto creo que se los dije, el fin del orden público es el interés del orden social. Bueno chicos, terminamos la bolilla, así que la clase que viene ya vamos a comenzar con personas jurídicas, que va a ser lo que entre para el parcial. Toda esta bolilla 2 y después toda la persona jurídica, que son 2 bolillas. ¿Bien? Buena semana y nos vemos el viernes. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego.